Muy buenas noches, queridos amigos, amigos lectores del Listín Diario. Tal como les habíamos anunciado, estamos iniciando en este espacio del toque de las 9 una novedad, una cita con el COVID, es decir, un programa especial destinado a darles a todos ustedes una idea general de cómo este virus que ha estado circulando en la República Dominicana, causando tanto daño y tantas preocupaciones, está siendo combatido por los organismos más competentes, los organismos del Estado y también con el apoyo del sector privado. La idea de estos toques de las 9 es que los lectores del Listín tengan la oportunidad, en un ambiente tan cargado de noticias tan malas, tengan la oportunidad también de no solamente de distenderse con programas de humor, con programas de salud y con programas de investigaciones, sino también que tengan la oportunidad de conocer de viva voz del principal responsable del Comité de Gestión Técnica de la lucha contra el COVID-19, el doctor Alejandro Amado Báez. O sea, tengan la oportunidad de escuchar lo que él dice y lo que él nos explica sobre este proceso. Todos los lunes, mientras estemos dando esta batalla, el doctor Báez estará aquí con el toque de las 9, la cita con el COVID, en el Listín Diario, diario.com, y va a responder a muchas de sus inquietudes. Hemos preferido que en esta primera oportunidad nos acompañen dos de nuestras más distinguidas reporteras, son Doris Pantaleón, especialista en la cobertura de los temas de salud, y Lilian Tejeda, que también se maneja más que nada en el campo de la economía, o sea, para ir manejando estos dos temas. Ya tenemos al doctor Alejandro Báez, un hombre que tiene muchas ocupaciones y nos está dando parte de su tiempo esta noche para hablar sobre esto. Buenas noches, doctor Báez. ¿Cómo se siente? Bueno, buenas noches. Gracias por la oportunidad de entrarnos en su poderosa plataforma para poder comunicar con objetividad, con transparencia y con verdad todo lo que estamos trabajando a favor de la nación en la lucha contra el COVID. Gracias por la oportunidad y buenas noches. Sí, doctor, fíjese, ya hemos superado una línea de 100 muertes. Es una cifra respetable, da una idea de la gravedad de la pandemia. Pero, ¿qué cosas podríamos esperar o qué cosas no deberíamos esperar de ahora en adelante en esta materia de lucha contra el COVID? Sí, bueno, el proceso que estamos viviendo ahora amerita el hablar de estrategias preventivas, continuar estrategias preventivas como las que ya conocemos, hablar de estrategias de fortalecimiento de la capacidad del sistema de salud y hablar de estrategias de continuar esa desescalada importante, porque al final una nación necesita de una muy buena salud pública en el medio de una pandemia, pero también necesita otros elementos como la economía para ser fortalecido. Sin economía no hay salud, sin salud no hay economía. Entonces ese balance fino es lo que necesitamos crear. De por sí, parte de lo que hemos tratado de hacer es entender la perspectiva global nacional, pero entender las oportunidades que se presentan a nivel regional, a nivel provincial y a nivel municipal. Y así es que vamos a continuar manejando los retos y las oportunidades asociadas a COVID, viéndolo desde la perspectiva local y haciendo intervenciones desde la perspectiva local. Y no esperar que las cosas se compliquen a nivel nacional, sino que trabajar bien intervenciones puntuales a nivel provincial, a nivel municipal y a nivel local. Siendo usted un médico especialista en estos temas de epidemiología, se ve de repente lidiando no solamente con un problema sanitario,
sino también con un problema que tiene impactos en la sociedad, en muchos campos de la sociedad dominicana, por ejemplo, como usted dice, como el campo económico. Entonces, ciertamente, los pueblos que tienen esta pandemia se ven frente al dilema, o sea, cómo salvar vidas y cómo salvar la economía. Entonces, queremos salvar la economía produciendo una desescalada, es decir, permitiendo que la gente trabaje y vuelva a su empleo, pero al mismo tiempo se le puede atribuir a ese retorno al trabajo el convertirse en un factor de contagio. O sea, ¿cómo ustedes manejan, doctor Báez, esta disyuntiva? Claro, parte de lo que es interesante del COVID son las lecciones aprendidas en otros países. O sea, nosotros en República Dominicana podemos aprender de lo que ha pasado en España, lo que ha pasado en Italia, lo que ha pasado en Estados Unidos, y entender de que una apertura o una desescalada inteligente y cuidadosa es lo que tenemos que hacer. ¿Qué pasa? La apertura económica o la desescalada económica no implica suavizar o liberalizar las medidas preventivas que sabemos que funcionan. Al revés, si se fijan, la semántica cambia de quédate en casa a cuídate en casa y cuídate en el trabajo. La idea es que el uso de mascarilla es clave, el lavado de manos, el distanciamiento físico, el evitar conglomerados, los screenings, los chequeos, todo eso tiene que articularse de una forma efectiva y trabajar la comunidad con el sistema de salud, con los núcleos empresariales. Los empresarios tienen protocolos establecidos que ofrecen buenos esquemas de seguridad. Claro. Entonces el tema es no confundir una cosa con la otra. Entender de que estamos dando una oportunidad de revitalizar la economía. No por, y si se fijan, no es un tema de ayudar a los grandes empresarios, como a veces se habla en esa narrativa. Las primeras fases de la desescalada fortalecen la micro y pequeña empresa, más que empresas grandes. La idea es darle la oportunidad al dominicano de salir a la calle y producir, de poder alimentar a su familia, de pagar la renta, de pagar el colegio. Y eso se tiene que hacer con mucha responsabilidad, porque sabemos que los números van a aumentar, pero lo que tenemos que hacer es controlar ese aumento y ofrecer un entorno seguro para que esas fases puedan ocurrir de la mejor forma posible. Doctor, usted habla de aprendizaje, de aprender de lo que otros han hecho en esta lucha, otros países, pero resulta que en muchos de esos países se han ido aplicando o acomodando el protocolo original de la OMS, de la OMS, se han ido aplicando según conveniencias políticas o razones culturales de comportamiento ciudadano. Bien, pero ¿qué resulta? Que en esos países que digamos, que pudieran considerarse modelos en la lucha inicial, como Singapur, como Corea del Sur, la misma China también, o sea, ¿cómo de repente vuelven hacia atrás? Entonces, me gustaría saber qué podemos decir nosotros los dominicanos que hemos aprendido o estamos aprendiendo de esas experiencias. Sí, yo le puedo decir que la principal experiencia que nosotros hemos aprendido es entender esta problemática desde la perspectiva local. Por ejemplo, Chile. Chile tuvo una gran apertura nacional y tuvo un gran cierre nacional. Nosotros aprendimos de que el evaluar COVID desde una perspectiva macro te desconecta de la realidad epidemiológica y es que los brotes ocurren a nivel micro. Entonces, si desplegamos esfuerzo a nivel micro, a nivel local, tanto esfuerzo de vigilancia epidemiológica, visitas domiciliarias, teleconsulta, y lo integramos con tecnología como la aplicación de contact tracing o rastreo de contactos, que ustedes nos ayudaron a comunicar y facilitar esa información. Cuando conectamos todo eso, podemos tener un pulso epidemiológico local, lo cual nos permite desplegar recursos puntuales y precisos y no esperar que las cosas salgan fuera de control y de repente tomar medidas drásticas a nivel nacional, sino que lo que queremos es entender esa dinámica local, hacer intervenciones tanto desde el lado de fortalecer elementos restrictivos y elementos de prevención, como desde el lado de suavizar para fortalecer esa apertura económica. El factor local es lo que hace la diferencia. E inclusive, cuando hablamos del modelo de éxito que hemos implementado en el comité, el famoso Plan Duarte,
El Plan Duarte fue el piloto del modelo de valor público en crisis que establecimos nosotros. El éxito del Plan Duarte tuvo que ver que integramos estrategias que trazamos a nivel central, pero implementadas a nivel local, con gobierno local, con recursos locales, con el sistema público y privado local, con empresariado local. Todo tuvo una coherencia, tuvo una integración que permitió el gran éxito que estamos viendo ahora en provincia de Duarte, que de pasar a ser del peor a nivel de situación de COVID, ahora mismo se está convirtiendo en lo que quizás pronto va a ser la primera provincia COVID-free. Ok. Aquí tenemos le quiero dar paso a Doris y a Lilian para que tienen muchas inquietudes, así que cualquiera de ellas dos tiene la oportunidad de preguntar al doctor Báez. Bueno, muchísimas gracias, director. Muchísimas gracias, doctor Báez, por su participación, por prestarnos su tiempo, que sabemos lo complicado que está usted en todos estos días. Y quería preguntarle, doctor, veo que usted hace mucho hincapié en lo local, en ese comportamiento local, y nos gustaría saber, desde el punto de vista epidemiológico, cómo podemos leer en este momento en que nos encontramos el comportamiento local de la epidemia del COVID-19 en República Dominicana. ¿Cómo estamos si lo segregamos por provincia, por ejemplo? Sí, mira, esa pregunta está buenísima, Doris. La gran mayoría de las provincias han logrado una meseta y una desaceleración en los números. Sin embargo, hay que puntualizar cómo se conecta el Gran Santo Domingo en todo esto. El Gran Santo Domingo aloja un importantísimo núcleo de productividad. Aloja también 1/3 de la población dominicana. Entonces, cuando hablamos, y la mayor densidad y concentración poblacional, cuando hablamos de desescalada, era de esperarse que el Gran Santo Domingo tuviera un aumento en el número de casos COVID. Entonces, cuando yo hablo de intervenciones puntuales, decimos, bueno, hicimos una intervención en provincia de Duarte y funcionó, en Santiago y funcionó, en Puerto Plata y funcionó. Ahora lo que hay que hacer es reproducir ese modelo efectivo que conocemos, valor público en crisis, sinergia público-privada, integración del gobierno local, integración de líderes comunitarios, de prensa, sociales locales, integración del empresariado local, que tiene raíces importante en esa localidad y que las inversiones filantrópicas van a tener su retorno directamente con esos esfuerzos locales. Entonces, la perspectiva lo que enseña es que hoy precisamente trabajamos los pasos finales de lo que es un gran plan para el Santo Domingo, un plan que tiene semanas trabajado y semanas implementándose, pero ahora adquirir otras dimensiones y otra contundencia. Entonces, eso es importante describirlo, de que las intervenciones tienen que pasar a nivel local. Déjeme darle algo también interesante, que es bueno conversarlo. Estamos haciendo un importantísimo estudio de tipificación genética del coronavirus a nivel nacional. Esto es muy importante por lo siguiente. Tenemos nosotros comportamiento local por elementos sociales de la localidad. Por ejemplo, el Cibao, hablamos de San Francisco, Santiago y Puerto Plata. Son del norte los tres, pero la sociedad en esas tres localidades es muy diferente. La economía es muy diferente. Las creencias, las culturas son diferentes. Y si a eso añadimos la posibilidad de que haya genotipos diferentes del virus en diferentes localidades, eso agrega a la necesidad de tener que hacer intervenciones inteligentes desde la perspectiva social, desde la perspectiva económica, pero desde la perspectiva de salud pública y científica. Y a eso es que nos referimos con ese sazón, ese sabor local y la importancia de hacerlo así. ¿Y a quién se le aplica ese estudio genético? ¿A pacientes ya contagiados o a pacientes asintomáticos o según los estudios que hayan hecho de cadáveres de fallecidos por COVID, para saber? Nosotros tenemos más de 100,000 muestras procesadas y guardadas. Dentro de eso se puede hacer con una buena preservación del virus,
con el geoposicionamiento de ese paciente y la muestra del virus, en apoyo con el doctor Robert Paulino, que es nuestro director científico de investigación, con un acuerdo que tiene con una universidad en Italia. Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar esas muestras que se han tomado de diferentes localidades en el país y se hace la tipificación genética con la muestra ya tomada. Más adelante pudiera hacerse con pacientes en vivo, pero de repente el estudio regional lo vamos a hacer con muestras que ya se han tomado. ¿Y qué beneficios, Alejandro, tendríamos como país una vez se haga esa tipificación que usted estaba, de ese genoma? O sea, ¿para qué nos sirve eso aquí en República Dominicana una vez tengamos ya esos datos? Sí, yo te puedo decir que de repente, si yo tengo un tipo de virus en una localidad que se asocia con una mayor tasa de contagio, con una mayor tasa de hospitalización, con una mayor tasa de pacientes críticos y con una mayor mortalidad, entonces ya yo entiendo cuál virus se asocia con ese comportamiento más virulento. Y de esa forma, en base a esa tipificación, yo puedo hacer estrategias puntuales preventivas y de capacidad de salud dirigida específicamente para ese tipo de virus. ¿Usted quiere decir que ya después de 100.000 pruebas, digo, van a continuar, me imagino, haciéndolas en otras regiones del país, ¿no? O sea, estas pruebas. Sí, inclusive el aumento de pruebas no para. Nosotros vamos a seguir aumentando la capacidad de prueba. Tenemos ahora el despliegue tenemos pruebas rápidas, que son las famosas IgG, IgM, pruebas rápidas de sangre, que lo que miden es anticuerpos. Tenemos las PCR, que miden el antígeno, el virus, que es el que se hace con hisopado nasal y con saliva. Y tenemos ahora una prueba PCR rápida de una máquina que se llama GeneXpert, que hay 20 máquinas ya desplegadas en el país, 8 ya habilitadas para funcionar y estamos trabajando los reactivos para eso. Tenemos diferentes tipos de pruebas y es bueno, si me lo permiten, hacer una pequeña pausa para entender el tema de las pruebas. Cada prueba mide algo diferente. La PCR mide algo diferente que las pruebas serológicas rápidas o serológicas estándar. No es un tema del ciudadano común, no es prudente que un ciudadano común se haga una prueba y haga su propia interpretación basada en el resultado de la prueba, porque, por ejemplo, el hisopado nasofaríngeo y la saliva se optimiza la positividad en el día 5. Si yo estoy en contacto hoy con una persona y me hago la prueba hoy, es muy posible que dé negativo. Eso no quiere decir que yo soy negativo, eso quiere decir que lo hiciste demasiado temprano en el proceso de captura de esa prueba. Sin embargo, las pruebas rápidas y pruebas serológicas, que lo que miden es anticuerpos, IgG e IgM, empiezan a tener una positividad al 8º día. Y la ventana más óptima es en el 10º, 12º día. O sea que si yo me hago esa prueba en el 3º o 4º día, es muy posible que esté negativa porque mi cuerpo no ha producido anticuerpos todavía. Y eso no quiere decir que yo soy negativo. Entonces, el despliegue inteligente de prueba, integrado con un elemento de educación, de entender qué es lo que quiere decir una prueba negativa, qué es lo que quiere decir una prueba positiva, es importantísimo. Otro ejemplo, las pruebas serológicas, rápida o estándar, miden anticuerpos, pero hay 2 tipos de anticuerpos, IgM e IgG. IgM es la primera línea de defensa. IgM te dice que hay una infección activa que tu cuerpo está peleando. IgG es una segunda línea de defensa que dice que ya te expusiste a ese antígeno, a ese virus, y tu cuerpo tiene otro tipo de inmunidad. Se pudiera decir que un paciente IgM negativo e IgG positivo es muy probable que esté curado de la enfermedad. Entonces eso se corrobora con pruebas PCR que te confirman si el virus está o no está. Entonces todo eso es importante porque hemos hecho decenas de miles de pruebas PCR, decenas de miles de pruebas rápidas, y el compromiso nuestro es analizar de una forma inteligente los resultados de esas pruebas. No es que el ciudadano debe hacerse la prueba y llegar a sus conclusiones, es que esa prueba tiene que llegar a un punto de reporte y tiene que ser evaluada por un profesional de la salud también.
Lilian, ¿qué preguntas tienes? Sí, gracias, don Miguel. Yo quisiera preguntarle, ¿cuáles son los planes que se tienen o qué se tiene previsto hacer cuando ya se completen las fases, la desescalada, se haya completado la reinserción laboral, si siguen incrementándose los casos, ¿qué se podría hacer o qué se tiene previsto hacer en ese caso? No, bueno, acuérdense que lo que está previsto es que cada fase procede a evaluarse. Por ejemplo, lo que estamos viendo ahora en la fase 2 es los resultados de la fase 1. El ciclo viral es de 14 días. Entonces, este aumento que estamos viendo en la tasa relativa y absoluta de positividad, lo que refleja es la apertura y la desescalada en la fase 1. Entonces, ahora en la fase 2 lo que estamos haciendo es evaluando si la apertura o la activación de la fase 3 procede. Si la activación de la fase 3 no procede, no se activa. Y lo que hacemos es apretar medidas restrictivas. Lo que hacemos es puntualizar geográficamente dónde hay que hacer intervenciones específicas para controlar el virus. Todo eso es un proceso dinámico y que necesita un monitoreo y una evaluación y una vigilancia epidemiológica estricta. Si se toma, digamos, doctor, la decisión de no abrir la tercera fase, digamos, una cuestión hipotética, porque ha habido un incremento de las muertes y de las cosas, ¿verdad? ¿Qué tiempo le tomaría al país estar seguro de reconvocar a una fase? Si tiene que apretar, como usted anunció que iban a apretar las medidas, o sea, parecería que entonces que el país entraría en una situación de vaivén, o sea, abrimos, cerramos. Entonces, eso pudiera también, no sé si pudiera causar algún tipo de dudas entre la sociedad de cómo, de que si funcionó una cosa y por qué no funciona ahora. O sea, es decir, nos hemos sometido a cuarentena, a confinamiento, a restricciones, y ahora resulta que no, que siguen las muertes, que esto hay que volver para atrás. O sea, eso yo creo que el país se debe estar preguntando hoy, porque ya el miércoles tenemos supuestamente la entrada a la tercera fase. Sí, al final por eso que estamos en sus medios informando y comunicando, porque esas son cosas que tienen que estar claras. Ese va y ven es multifactorial. Ese va y ven tiene que ver con las aperturas económicas, la desescalada, pero también tiene que ver con la epidemiología, con el movimiento del coronavirus, pero también tiene que ver con la conducta social. En ningún momento de la desescalada nosotros le dijimos a los dominicanos de la mascarilla. Y por alguna razón, muchos dominicanos entendieron que había que quitarse la mascarilla, que ya se podía jugar fútbol en los parques, que podían estar bebiendo cerveza y jugando dominó. Por alguna razón, lo que nunca se comunicó lo interpretaron así. Y por eso yo entiendo que hay que ser firme en las razones de salud pública que estamos utilizando para trabajar estas medidas a nivel de políticas públicas y políticas de salud. Son razones puramente epidemiológicas. Lo otro es, esto no es un tema nada más de Dominicana, y yo creo que eso es lo mejor que podemos hacer es entender lo que ha pasado en otros países, países que consideramos más desarrollados que nosotros, países que tienen otra cultura, en Europa, en Asia, en la misma Latinoamérica. Y entender que ese va y ven, como bien define usted, es propio de la dinámica del virus. Está pasando en las naciones más poderosas y en países socioeconómicamente igual que nosotros. La misión nuestra es no permitir que esos otros picos de casos colmen el sistema, la capacidad del sistema de salud e intervenir puntual y rápidamente con maniobras preventivas y con aumento de la capacidad del sistema para poder continuar dándole la mejor atención a los dominicanos. Doris o Lilian, ¿qué tienen que preguntar? Bueno, le voy a hacer una preguntita al doctor. ¿Cómo romper esa cultura, como decía el director y como decía usted, doctor, del dominicano, de creer, de que ya sin mandarnos, haberse quitado la mascarilla, haber roto ese distanciamiento, que es lo que tanto ustedes han estado aconsejando desde el inicio? Y estoy segura que a cada dominicano se le preguntan cuáles son las medidas que se deben adoptar y te las recitan, porque ocurre lo mismo con el dengue. Saben qué es lo que hay que hacer, pero al final actúan de otra manera. Entonces,
cómo hacer ustedes, que son los que están dirigiendo ahora mismo las políticas del COVID en nuestro país, que la población entre en razón, porque vemos como que ya se ha ido perdiendo el miedo al virus. Sí, y mira, ese tema del miedo del virus es complicado, porque inclusive se ha politizado hasta cierto punto. Y yo prefiero tratar de navegar estas aguas de una forma objetiva, como técnico, y desde la perspectiva de hacer lo correcto para la salud pública. Al virus hay que tenerle miedo. El virus enferma, el virus mata. Hay cientos de dominicanos que han perdido su vida por este virus. Y nosotros tenemos que entender que hay millones de dominicanos que han hecho sacrificios para nosotros estar en un punto mejor hoy día. Y que lo peor que puede pasar es nosotros relajar las medidas a nivel personal, no a nivel de gobierno, porque entendemos que ya estoy harto, porque el dominicano es así, porque somos así. Pero ya los sacrificios lo han hecho todos. Entonces es un tema como contradictorio, como que si ya tú te has sacrificado, tú tienes que continuar con esos sacrificios necesarios hasta que salgamos de esta pandemia. Entonces es un tema de fortalecer políticas públicas, fortalecer de repente estrategias preventivas donde vamos a los barrios y entregamos mascarilla, manita limpia, jabón, estrategias para aporte comunitario, pero también un tema de cultura y sociedad. El dominicano tiene que entender que no podemos ser dejados en estos temas. Tenemos que ser responsables. Y que esa responsabilidad no es individual. No es que yo hago lo que me da la gana. Es que si tú como individuo haces lo que te da la gana, tú vas a enfermar a tu familia, tú vas a enfermar a tu vecino, tú vas a enfermar a las personas que trabajan contigo. Entonces es un tema muy interesante, que yo creo que el dominicano tenemos que verlo de esa perspectiva. Y este es un tema de bienestar común, de bien colectivo, de no individualismo, porque tus acciones individuales afectan a todos los demás. Eso es lo que yo creo que tenemos que hacer. Seguir fortaleciendo políticas de salud pública, pero entender que el dominicano entienda que esto es un tema mayor y por encima de un individuo. Fíjense una analogía de un científico europeo. La naturaleza es más fuerte que todos nosotros. No hay un solo individuo que va a poder con la naturaleza. Esto la naturaleza nos lo ha demostrado con huracanes, con terremotos, con pandemias. La única forma que vamos a salir de esto es como un colectivo, como humanidad. De República Dominicana vamos a salir como dominicanos, todos unidos haciendo lo correcto. Del mundo vamos a salir como seres humanos enfocados en el mismo objetivo. Y esa es la esperanza que nos trae el COVID. De que como humanidad nosotros tenemos que entender que tenemos que cambiar la forma que habíamos decidido vivir la vida antes. El egoísmo no tiene espacio aquí, el egocentrismo no tiene espacio aquí, el individualismo no tiene espacio aquí. Aquí tenemos que pensar en lo tuyo y en lo de los otros al mismo tiempo. Lilian, justamente creo que iba en esa dirección cuando preguntaba, o sea, ok, una vez ya teniendo ciertos controles de esta pandemia, o sea, ¿cómo sostener las reglas en el trabajo, verdad, Lilian? Sí, y también quisiera que abundara un poco cómo ha sido, usted que está hablando de integración y de participación de todos, cómo ha sido precisamente la participación del sector privado en todo este proceso. Bueno, el sector privado, parte de la misión del comité es la articulación público-privada. Es uno de los acápites propios del decreto que establece el comité. Nosotros hemos trabajado mano a mano con los principales gremios, CONEP, ADOEXPO, ANGE, Azonadores, Profesional, unos cuantos. Lo otro que hemos hecho, hemos creado consejos empresariales locales, provincia de Duarte, Santiago, Puerto Plata, Santo Domingo. Y la idea es que los empresarios nos ayudaran a procesos de control epidemiológico, porque de repente un empresario que opera en la provincia de Duarte tiene interés de que el virus se controle en la provincia donde tiene sus empresas, porque los pobladores de esa provincia son los que alimentan también su empresa. O sea, hay un tema de inversión y retorno en inversión lógico. Hacer lo correcto
pero en el proceso de hacer lo correcto, tú también estás haciendo lo correcto para los frutos que tú has sembrado a nivel empresarial. A nivel ya de la desescalada, el tema es entender cuáles son los modelos de mejores prácticas, entender cuáles son los protocolos y ejecutar los protocolos. Que las empresas que están abiertas entiendan que va a haber un elemento de supervisión, que se va a ir con el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Trabajo. Y si no están cumpliendo los protocolos, así como hablo de lo positivo a nivel micro, también vienen consecuencias negativas. Los justos no pueden pagar por los pecadores. Las empresas que no están acatando los protocolos y las medidas de distanciamiento, de lavado de manos, de uso de mascarilla, tienen que simplemente parar hasta que cumplan los protocolos. Y eso es un tema de inversión también. Tienen que cumplir los protocolos para poder continuar operando. ¿Y existe la estructura para llevar a cabo esa supervisión? Sí, mira, el trabajo de nosotros ha querido enfocar mucho en la democratización y descentralización de procesos, pero con la óptima supervisión. Cada empresa tiene comité de riesgo laboral y salud ocupacional. Entonces, lo que hemos hecho es que hemos enviado el mensaje de que el comité COVID empresarial se convierte en esos comités de salud ocupacional y riesgo laboral. Y ellos entonces trabajan los procesos y esos procesos nos lo van reportando a nosotros. En algún momento hay también un elemento de supervisión, donde con el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Defensa y Policía se hacen unos procesos de supervisión para ver si están acatando. Entonces, un push y pull. Las empresas hacen los protocolos, porque también es interesante. Es verdad que hay un costo asociado a estos protocolos. Eso es cierto. Las empresas no tenían en su presupuesto para el 2020 gastar millones de pesos en mascarilla y equipo de protección personal y manito limpia. Pero al final tiene un impacto muy superior el cierre de una empresa por no acatar unos protocolos. Y ese impacto no es solamente en el bolsillo del empresario dueño de la empresa. Ese impacto está en los empleados que laboran en esa empresa, que se van a ver ahora sin empleo, sin trabajo, porque la empresa cerró porque no estaba haciendo lo correcto. Entonces, lo bonito de esto es que los mismos empleados son los que van a estar empujando el que se acate los protocolos, porque son los que necesitan que esa empresa labore para poder mantener su trabajo. Entonces, desde los empleados abajo hasta arriba, es del mejor interés de todo el que los protocolos de distanciamiento, prevención y salud ocupacional asociados a COVID se ejecuten. Doctor, me interesa este punto. O sea, es obvio que el que está trabajando en una empresa donde hay gente que puede tener vulnerabilidades o ser susceptible de todo eso, y en aras de cumplir con las reglas que ha establecido el protocolo, bueno, observen un comportamiento, digamos, muy apropiado a la hora que están en una empresa, con sus manitos limpias, todo eso muy bien. Ahora bien, llevémonos a todos esos individuos que están en esa empresa a sus casas. ¿Cuál sería el comportamiento ideal que ellos deben tener? Porque yo puedo decir, bueno, yo en el listín diario, cuando llego al periódico, en vez de entrar por mi puerta de acceso privada, yo entro por la puerta principal para que me tomen la temperatura, para que me limpien, me den las manitos limpias y todo eso, aunque venga con manitos limpias desde mi casa y no venga tan caliente el periódico. Pero, ok, en la empresa cumplo mis reglas y mis protocolos, pero cuando yo llego a mi casa, yo me siento más distendido. Yo me imagino que usted también, cuando llega, caramba, a veces como sentirse mentalmente libre de reglas y de digamos, de cosas que tengo que hacer. Entonces, ahora, por ejemplo, yo vi que el ministro se quejaba de que mucha gente está saliendo, ministro de Salud, que mucha gente está saliendo a ver familiares, a las casas, que tengan cuidado. Entonces, ¿cómo debería comportarse la familia? O sea, si estamos la pareja, el abuelito, el primo que llegó, el hermano, los nietos, o sea, ¿cómo manejarse en el entorno familiar para que el virus no se meta? Claro, muchas de las medidas que ya usted mencionó, Miguel. Hay que usar mascarilla, hay que lavarse la mano, hay que mantener el distanciamiento. Hay que entender de que el cariño
de la forma tradicional que el dominicano expresa el cariño, con abrazo, con besos, simplemente tiene que cambiar. Que nosotros podemos expresar afecto de otras formas. Yo, por ejemplo, mi papá tiene 86 años, mi mamá tiene 76 años, mi mamá tiene principio de Alzheimer, mi mamá está perdiendo la memoria. Para mí es muy difícil estar en el país y no poder vivir y compartir con mis padres. Yo no vivo en la casa de ellos, yo vivo fuera de ellos. Ni siquiera verlos. Qué lástima. Esto es un drama, doctor. No, yo lo visito porádicamente, pero yo no le doy abrazo, yo mantengo un distanciamiento, uso mascarilla, uso manita limpia. Entonces es un tema de que tenemos que entender, invertir en lo mayor, no perder lo mucho por lo poco. Entender de que podemos expresar afecto y podemos socializar de otras formas. Pero es un tema de resetear el switch del dominicano y pasar de lo mío a lo común. Entender lo que es una responsabilidad social real. Porque al final todos, para salir de esto, todos tenemos que salir juntos. Doctor, no dije entonces, con la pareja, que bueno, uno tiene que acostarse con su pareja, pegado ahí de la pareja, que le llega un niño y quiere ir a acercarse y abrazar. O sea, yo me explico, ¿cómo se adapta un dominicano a todas esas cosas? Y si hay que andar con mascarilla en la casa, bueno, yo creo que ya, entonces la gente como que se podría entonces hasta cansar y revelar de tantas limitaciones. Sí, no, y hay formas que uno puede hacer, o sea, ya el tema de pareja, yo no me quiero meter en eso, porque inclusive hay información de otros países que han querido establecer restricciones en la forma en que parejas comparten, y es como que, óyeme, no, ya lo personal de tu pareja son cosas personales que tú vives con tu pareja. Pero sí hay formas que se pueden crear estrategias de seguridad y estrategias de distanciamiento que pueden ser efectivas. El tema es uno entender cómo uno debe de vivir esa covidianidad, cómo uno debe vivir esa nueva normalidad, cómo uno debe de abordarlo, entendiendo de que hasta que no exista una inmunidad de rebaño asociada a inmunidad natural, asociada a una vacuna que se despliegue, que lo más seguro no va a pasar por los próximos meses, estamos hablando de 2021, nosotros vamos a tener que aceptar esta nueva realidad y generar cambios. Por ejemplo, lo delivery. Uno pide del colmado, uno pide de los restaurantes. Yo no sé si ese delivery que me llega llega con las medidas de limpieza necesarias. Entonces yo tengo que habilitar esquemas de cuidado asociados a ese producto que yo estoy recibiendo también. Hay una serie de cosas que definitivamente no son placenteras porque no es la vida que nosotros nos acostumbramos, pero esto es una realidad, esto es lo que hay. Un buen dominicano. Doctor, yo veo que las recomendaciones como que apuntan hacia el comportamiento ciudadano fuera, en las calles, en las vías públicas, es decir, en el trabajo, en las calles, en el supermercado, en el banco, no sé hacer. Pero como que ha faltado, no sé si Doris está de acuerdo conmigo, Lilian, como una campaña más sistemática enfocada en el hogar. Es decir, señores, bueno, ustedes tienen peligro en la calle, pero también pueden tenerlo en el hogar si no se cuidan, si no se lavan bien las manos, si no los alimentan. Y también, o sea, cómo se recibe mejor información sobre lo que está pasando, la gravedad del virus, o sea, que este es un virus que mata, hay que cuidarse. Sí, y mire, lo otro, don Miguel, otro muy, muy, muy importante es cuidar poblaciones vulnerables. Así como yo le decía el ejemplo de mi padre, todos los otros dominicanos tienen que entender que la edad mediana de mortalidad en República Dominicana es 65 años. Que nosotros tenemos que cuidar a las personas mayores de 60 años. Sobre todo si tienen comorbilidades, diabético, hipertenso, inmunocomprometido. Entonces ya dentro de la casa, personas mayores de 60 años con comorbilidades tienen que protegerse. Y a veces uno vive en la familia en común, pero se tienen que tomar aún más medidas preventivas, más cautelosas, si tenemos personas que sabemos por la epidemiología del virus que pueden caer de una forma grave ante el coronavirus, tenemos que cuidarlo y protegerlo también. Doris, Lilian, ¿qué tienen? Sí, yo quisiera preguntarle, antes de que, no sé si ya nos queda poco tiempo, todo este proceso nos ha de alguna manera enseñado que el teletrabajo, la medicina,
la telemedicina, perdón, ha funcionado. ¿Qué nos ha enseñado el COVID en este sentido? ¿Está quizás República Dominicana más preparada para implementar estas modalidades? Sí, buenísimo. Mira, ese tema es A1 para nosotros ahora mismo. Nosotros tuvimos un webinar hace unas semanas atrás sobre tecnología. Hablamos de diferentes tipos de tecnología. Hablamos de tecnología de finanzas como Alejandro Grullón. Hablamos de tecnología educativa con Armando Tavares del ITLA. Y Armandito dijo algo muy preciso. Dijo, mira, COVID se impuso y forzó una adopción tecnológica que hubiese tomado años adoptar. Las universidades tuvieron que hacer, y los colegios tuvieron que hacer teleeducación forzada, porque no había de otra. Los congresos médicos y la forma de la educación médica también cambió, pero cambió para bien. Nosotros armamos un curso de actualización de coronavirus y pacientes críticos. Lo armamos en un par de semanas, donde tuvimos 12 expertos latinoamericanos de medicina crítica y lo impartimos en una semana y participaron 2.500 profesionales de la salud, más de 1.000 solo del Servicio Nacional de Salud de República Dominicana. ¿En qué otro momento nosotros hubiésemos podido a distancia, por Zoom, por teleconferencia, entrenar 2.500 personas en un solo curso? Y el curso se repitió la semana pasada en El Salvador y participaron miles más. Entonces ahora el próximo paso, después de ese desarrollo de conocimiento, el próximo paso es telemedicina. Y lo que estamos haciendo ahora es un programa de teleintensivo. Hoy mismo tuvimos una reunión con el Servicio Nacional de Salud y unos expertos tecnológicos, donde vamos a desplegar un plan piloto con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, el American Chamber y la Embajada de Israel. El proyecto trabaja teleintensivo, de forma que haya núcleos de expertos de teleintensivo, especialistas en medicina crítica, que le den un apoyo de teleconsulta a un hospital en Barahona, a un hospital en Asua, a un hospital en otra provincia. Entonces, es buenísimo, porque nosotros ya estamos abrazando lo que en otros países se ha demostrado que funciona. La telemedicina funciona. Tú puedes tener medicina especializada remota que te ayude en el proceso de toma de decisiones. Entonces, esa resistencia a adopción tecnológica que tenemos los dominicanos fue roto con el virus. Porque si ustedes se fijan, el dominicano lo que está acostumbrado es a sentarse en una reunión donde le brindan un cafecito, y en una reunión de 1 hora física se discuten 10 minutos de trabajo. Porque es un tema como pseudo social. Uno se junta, se bebe el café, habla, se chercha y habla 10 minutos de trabajo. Ahora mismo hemos cambiado ese paradigma. Ahora vamos a ser más eficientes con uso tecnológico. Y ese uso tecnológico va a fortalecer la calidad asistencial. Hoy mismo tuvimos una conversación también con el Consejo Nacional de Competitividad y hablando específicamente sobre la calidad en los servicios de salud y hablando específicamente sobre la integración tecnológica como una herramienta para la calidad en los servicios de salud. O sea que hay cosas muy interesantes que van a venir del COVID, muchas buenas oportunidades que tenemos que capitalizar para fortalecer nuestro sistema de salud, no solo durante COVID, sino para el futuro de lo que es el sistema de salud dominicano. Para ir ya un poco cerrando, porque el doctor, como ustedes saben, tiene unas altas responsabilidades, sobre todo de tiempo, porque él es el que dirige la lucha, el comité técnico, la lucha. Me imagino que usted no descansa, doctor. Bueno, a veces unos días más que otros, pero esta semana, déjeme decirle, yo he aprendido mucho de los líderes militares. Mi mayor grata sorpresa es el profesionalismo y la dedicación y el patriotismo que tienen los militares dominicanos en el año 2020. Son caballeros, son profesionales que comienzan de la cabeza del ministro Paulino Sem, el contraalmirante Lee Ballester, el general Méndez, grandes líderes militares. Y los militares dicen, doctor, es que esto es de lunes a lunes, 24/7. Sí. Oiga, y si ellos me dicen que es así, yo tengo que acatar y hacer lo mismo. Lo mío es de lunes a lunes, 24/7. Mire, doctor, bueno, mucha gente lectores del listín que están viendo en este momento, según los registros que tenemos, este programa, seguramente sentirían curiosidad para saber, digamos, cómo el jefe de la lucha
el Comité de Gestión Técnica se cuida del COVID, es decir, denos sus claves, los secretos de cómo el doctor Báez, él personalmente se cuida para que no se le pegue el virus. Bueno, usted sabe, yo he tenido que cambiar mi forma también, porque usted sabe, en medicina nosotros relajamos de que cada especialidad médica tiene su trastorno de personalidad. Los cirujanos son narcisistas, los médicos de emergencia tenemos deficiencia de atención y los anestesiólogos son obsesivos compulsivos. Lo que más obsesivos compulsivos son los anestesiólogos. Entonces lo que yo he tenido que hacer es emanar la destreza y la cualidad de mi compañero anestesiólogo. Yo tengo manita limpia en todo lado. Yo tengo diferentes tipos de mascarilla que utilizo en diferentes momentos. Yo tengo uno de esos trajes blancos guardado en el maletín mío. En caso de que sea necesario, yo montarme un traje blanco para entrar a una localización específica. Los gogles, mantengo el distanciamiento físico. Al final, y la pregunta interesante, don Miguel, porque el tema es, uno tiene que cuidarse. Pero en el proceso de uno cuidarse, uno cuida al otro. El mejor ejemplo es la mascarilla. La mascarilla está para tú cuidarte, pero para tú también cuidar al otro. Y ese es el mejor ejemplo, la mejor analogía de cómo vamos a salir del COVID. En el proceso de tú asumir sacrificio y hacer lo correcto para ti, tú también lo estás haciendo para los otros, que pueden ser miembros de tu familia o que pueden ser extraños. Hay que ir al supermercado, ¿verdad? Hay que ir a la farmacia. Pero se hace de una forma inteligente y cuidadosa, y todas las medidas que hacemos nosotros están diseñadas para cuidarnos y cuidar al otro. Entonces, al final, esa solidaridad es lo que nos va a llevar a salir. Ese sentido de esperanza tiene que estar presente en base a los sacrificios que yo hago como individuo y que yo le exijo a todos los demás que acaten también. Si yo veo a alguien que está haciendo lo mal hecho, este es el mejor momento. El dominicano que a veces le gusta meterse en pleito ajeno, este es el mejor momento para tú meterte en ese pleito. ¿Dónde está la mascarilla? Lávese la mano. Tenemos que exigir eso y tenemos que hacer lo correcto por nosotros y por todos los demás. Doctor, pero bueno, se tiene la sensación de que el virus se puede contagiar a través de la nariz, de las vías respiratorias y de la boca. Y no puede darse también por los ojos aquí, por estos órganos visuales. Bueno, ahí se están haciendo muchos estudios, inclusive un estudio reciente de leche materna que dice que el virus no se transmite por leche materna, no lo encontraron en leche materna, pero sí hubo un estudio que lo encontró en materia fecal. Entonces, de repente hay un tema fecal oral que también puede estar asociado, sobre todo en situaciones de bajas condiciones de higiene, donde las aguas se mezclan con heces, donde esas aguas se pueden consumir. Entonces, hay un tema de saliva, hay un tema sobre todo vías aéreas superiores, pero ya hay estudios que están tratando de localizar el virus en otros fluidos, en otros líquidos corporales, como lo que ya le mencioné anteriormente. También se dice, doctor, que bueno, que en vista de que estamos en un territorio tropical, el nivel de calor, de las altas temperaturas, el sol muy permanente aquí puede inhibir la acción del virus aquí. ¿Qué tan fuerte es esa teoría? Sí, esa teoría es interesante y se basa mucho en la particularidad del tipo de virus que es el coronavirus. El SARS-CoV-2 es un virus RNA. Como es virus RNA, sabemos que hay dos cualidades. Muta frecuentemente, pero también es frágil al calor. Hay un estudio que se hizo en Brasil donde hicieron un mapeo de diferentes regiones en Brasil y diferentes niveles de calor y evaluaron la habilidad del virus reproducirse en esas diferentes regiones y se vio algún tipo de asociación con el calor y una reducción en el tema de reproducción del virus. Nosotros estamos trabajando un protocolo para estudiar eso mismo en República Dominicana. Se está trabajando con diferentes científicos para ver si hay algún tipo de asociación. Ojo, eso no quiere decir que se mete un blower en la boca y que eso le va a matar el virus. Las mujeres que usan mal blower, doctor, dígaselo sobre todo a las que usan esos recursos. Se lo digo, no a usted, sino porque en verdad ha sonado eso en el argot popular.
Hay gente que está recomendando y gente que está hablando, bueno, nebulízate con peróxido, con agua oxigenada. Es como que no, si usted se nebuliza con agua oxigenada, puede tener una insuficiencia respiratoria por un irritante químico. De igual forma, no se mete un blower en la boca. El doctor Báez le dice, no se mete un blower en la boca porque eso le va a producir más daño que beneficio. Vamos a dejar que el análisis de temperatura a nivel del trópico, a nivel de República Dominicana, nosotros lo utilicemos como un método para saber si eso es algo que nos ha ayudado. Porque hay que decirlo, República Dominicana se ha manejado mejor en temas de resultados de coronavirus que muchas otras naciones mucho más desarrolladas que nosotros. Puede ser que sean los esfuerzos a nivel de sociedad, a nivel de gobierno, a nivel de política pública, puede ser que sea un tema climatológico, puede ser que sea nuestras convicciones religiosas y la Virgencita de la Altagracia que nos está protegiendo, puede ser una serie de factores que entran ahí, pero lo que sí no podemos decir es cambiar una cosa por la otra. Las medidas de prevención tenemos que hacerlas, tenemos que lavarnos la mano, tenemos que usar mascarilla, tenemos que mantener distanciamiento físico. Las cosas que sabemos que sí funcionan. Y al final, con los estudios, haremos un análisis y evaluaremos de una forma más objetiva y más científica por qué en República Dominicana la evolución del coronavirus ha sido mejor que en muchas naciones que nos llevan económica, socialmente y educacionalmente. O sea, tenemos que hacer un análisis científico ahí. Bien, doctor, ya la última oportunidad se la dejo a Doris y a Lilian para que hagan las últimas preguntas y luego entonces, como vamos a seguir todos los lunes aquí, para no sacarle todas las municiones al doctor Báez de un solo disparo. Doris, yo tengo una caja de tiro. Yo tengo una caja de tiro, don Miguel. Y usted todo que está en la Fuerza Armada ahora con todos esos militares lidiando con el... Bueno, pues de mi parte la última pregunta, doctor, usted hablaba de creencias de los dominicanos y lo hacía un poquito a forma de chiste, el mismo director también lo hacía y que en contacto uno con la persona se creen muchas cosas. Y entonces para agregarle un poquito a eso, el té caliente que tanto las personas le están tomando también, doctor, ¿eso también ayuda o no ayuda? Yo no tengo evidencia científica de que ayuda. Ahora bien, tómenselo. El dominicano le gusta beber café, pero hay veces que un buen tecito cae bien para relax y para tomártelo después de las 4 de la tarde, como hace la reina de Inglaterra. O sea que yo recomendaría un tecito bueno con un toquecito de miel y un toquecito de limón como un tema social, pero no hay evidencia de que esos té te hacen ningún tipo de efecto a nivel de coronavirus. ¿Y el scotch para cuándo lo dejamos, doctor? Cuando usted me invite, don Miguel. Nos mantenemos a 2 metros de distancia y me quito la mascarilla para darme el trago y me la vuelvo a poner. Solamente. Bueno, Lilian, la última pregunta al doctor Báez. No, bueno, ya yo quizás quería preguntarle ahorita cuando estaba hablando del teletrabajo, habló de la telemedicina, no sé si pudiera mencionar algunos otros sectores en los que sí se piense que sea posible implementar esta modalidad. Sí, mira, lo de la tecnología en general, ya sabemos de la adopción a nivel educacional, sabemos de la adopción a nivel de medicina, pero de repente hablamos de algo muy interesante. Con Manuel Alejandro Grullón hablamos de tecnologías de finanzas, como billetera digital y transacción a nivel digital. Y a mí me pareció ese tema fascinante porque si a través de procesos digitales podemos controlar esa cadena de contacto, donde ya no hay una tarjeta de crédito tocando, donde ya no hay un dinero tocando, sino que todo se hace remoto y digital, eso de por sí puede tener un efecto muy interesante en la tasa de reproducción efectiva del virus. Entonces, queremos hacer un piloto junto a la Asociación de Tecnología y Finanzas y Manuel Alejandro Grullón, en algunas localidades donde vamos a ver si realmente el despliegue tecnológico, sobre todo esas tecnologías que limitan contacto, puede tener un efecto positivo en la epidemiología. Bien, doctor Alejandro Amado Báez, que el director del Comité de Gestión Técnica que lleva un gran peso sobre sus hombros en la lucha por quitarle al país y a esta sociedad esta amenaza tan fuerte del coronavirus. Déjeme decirle que estamos muy complacidos de haber tenido de compartir esta tertulia con usted y compartiéndola también con los millares de lectores del Listín Diario que
noche a noche están siguiendo estos espacios especiales que, como dije al principio, están destinados a darle al ciudadano dominicano nuevos conocimientos y nuevos espacios también para el ocio que se lo merece en un momento de tantas dificultades. Pienso que usted nos ha dado esta noche muchísimas informaciones de valor, cosas que probablemente el país no estaba conociendo. Es decir, todo lo que se está haciendo detrás del telón, que mucha gente no lo ve para que este virus sea menos agresivo y cobre menos vidas y cause menos daños a la gente y a la economía. Creo que han quedado bastante ya esbozadas y perfiladas aquí en este primer encuentro. El próximo lunes, en la cita con el COVID, también vamos a dejar que sean los amigos del listín los que tengan inquietudes como nosotros, o sea, que son inquietudes ciudadanas, te pueda responderlas. Así que estamos muy agradecidos, doctor Báez, de que usted haya inaugurado esta cita con el COVID aquí en el toque de las 9 del listindiario.com, un periódico que está comprometido con la salud, con la defensa de la salud de todos los dominicanos. Bueno, gracias a usted, Miguel, y a Doria, a Lilian, por la oportunidad. Coronavirus es una situación muy difícil, una pandemia muy difícil. Pero yo creo que parte de nuestro compromiso es comunicar a los dominicanos todas las cosas que estamos haciendo, con corazón, con humanidad, con objetividad. Decirle los esfuerzos que se están haciendo, hablarle un poquito de la lógica que está detrás de nuestras acciones, hablarle de estrategias que pueden tener a nivel personal, para poder salir nosotros con esa solidaridad, poder salir nosotros de una forma exitosa de esta terrible pandemia. O sea que gracias por la oportunidad de poder comunicar esos esfuerzos y poder informar un poco mejor y definitivamente esperamos en la próxima ocasión poder hablar de otros temas y poder comunicar otros puntos importantes. Gracias de verdad por la oportunidad. Gracias a usted, doctor Báez, a Lilian Tejada, a Doris Pantaleón, que nos han acompañado esta noche aquí. Y bueno, gracias a todos los amigos del Listín Diario que han tenido han ofrecido la distinción de seguir este programa esta noche y esperamos que hayan, como nosotros, hayan aprendido mucho y sigan sintonizándose con listindiario.com, que siempre tenemos cosas muy interesantes y lo vamos a demostrar esta semana con algo que creo que gustará mucho a los lectores del Listín Diario, pero esa sorpresa la dejamos para anunciarla mañana. Así que buenas noches a todos. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctor.